Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a este lindo Ron Weasley de Harry Potter, continuando con la colección. Miren quién llega a acompañar al querido mago. Ron también mide 15 centímetros justo como Harry, así es como se ven juntos. Miren qué bonitos se ven. Son muy lindos. Pronto también tendremos a Hermione para que el trío esté completo. Para tejer a Ron les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Ron. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para Ron vamos a hacer todo el cuerpo, la ropa, la cabeza y las orejas con el mismo tutorial del video de Harry Potter. Como les había dicho ya, lo único que cambian son los detalles de los ojos, que en este caso son azules, y las pestañas y las cejas que las hice con el color terracota con el que haremos el pelo en este caso. Entonces así es como tenemos ya a Ron, así va, así se ve de lindo. Y ahora vamos a lo que nos haría falta, que es el pelo. Entonces, para el pelo empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones, y para eso vamos a empezar aquí haciendo 14 cadenas.
Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 12 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Aquí tenemos el primer mechón y vamos a hacer 13 mechones más iguales hasta que completemos 14 mechones de 14 cadenas y 12 medios puntos altos. Aquí ya están los 14 mechones listos. Esto será lo que irá en la parte de atrás de la cabeza de ron. Y ahora vamos a hacer los mechones de la frente y para eso empezamos haciendo 8 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 6 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 6 mechones más iguales hasta completar esta parte de la frente, es decir que vamos a hacer 7 mechones de 8 cadenas y 6 medios puntos altos. Así queda entonces la base del pelo de ron. En ese punto yo ya rematé y corté porque voy a pegar con silicona esto a la cabeza de ron. Así es como va. Y ahora vamos a enganchar en las hebras que dejamos sueltas aquí en esta parte. Para eso primero vamos a medir este pelo en la cabeza de ron. Vamos a hacer coincidir el anillo mágico de la cabeza con el del pelo. Y vamos a ubicar los últimos 7 mechones que hicimos de tal manera que queden bien hacia el frente. Y los mechones largos laterales, el primero de cada lado, debe ir adelante de cada oreja de esta forma. Algo así iría aproximadamente el pelo ubicado. Entonces, hacemos esto para saber el punto en el que debemos enganchar el hilo nuevamente. La idea es que comience aproximadamente en esta dirección. En mi caso está bien, debo empezar aquí con esta primera hebra de esa vuelta que quedó libre, que coincide en este punto bien. A ustedes también debería coincidirles, pero en caso de que no, buscan esta ubicación aproximada. Enganchamos el hilo nuevamente entonces en ese punto y aquí tenemos 18 hebras disponibles, es lo que nos ha quedado acá. Y vamos a empezar a hacer mechones largos para cubrir la parte de atrás de la cabeza. Entonces para eso empezamos haciendo 16 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 14 medios puntos altos. Aquí ya tenemos el primer mechón y aquí en la base vamos a la siguiente. Y en esa siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a repetir. Vamos a hacer entonces 10 mechones más iguales, es decir, hasta que completemos 11 mechones de 16 cadenas y 14 medios puntos altos. Así es como queda. Y ahora aquí vamos a hacer otros mechones para la parte del frente. Para eso vamos a empezar haciendo 10 cadenas.
Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 9 puntos bajos. En el siguiente punto en la base hacemos un punto deslizado y repetimos, hacemos 6 mechones más iguales a este de 10 cadenas y 9 puntos bajos hasta completar 7. En ese punto ya rematamos y cortamos. Así es como queda. Aquí ya ubiqué la primera capa del pelo. Entonces, los 14 mechones largos que hicimos primero van así. Va uno adelante de cada oreja, como ya les había mencionado. Y los otros 12 los distribuimos en la parte de atrás de la cabeza, de esta forma. Y los 7 mechones de adelante, vamos a ponerlos 3 hacia un lado y 4 hacia el otro lado. Y así es como queda la base del pelo, esta parte del peinado. Y ahora tenemos estos mechones de acá. Entonces vamos a distribuirlos también. Los 11 mechones largos van a ir distribuidos en la parte de atrás de la cabeza y los 7 adelante. Voy a hacerlo y ya les muestro cómo queda. Y aquí ya ubiqué el resto del pelo. Entonces los 11 mechones más largos los ubiqué de esta forma. Dejé la parte de la punta del mechón sin pegar para que quede con esta forma un poco levantada, para que se vea más volumen. El primer mechón largo de este lado lo puse en dirección a las orejas, lo mismo en el otro lado. Los otros se distribuyen atrás. Y los 7 mechones que hacen falta, más cortos, los pegué en esta forma, 3 hacia un lado, 4 hacia el otro lado, también dejando la punta un poco levantada de esta forma. Entonces así es como queda ubicado el pelo de Ron. Miren qué lindo se ve. Y ahora solo nos falta agregar sus pequeñas pequitas. Para las pequitas, en el rostro de Ron yo voy a estar utilizando un lápiz de estos que es un lápiz acuarelable. Es un lápiz que si le mojamos la punta con agua va a marcar muy bien el tejido. Pero igualmente pueden hacerlas con un poco de pintura y un pincel muy fino. O incluso también podrían intentar bordarlas. En mi caso voy a hacerlas con este lápiz y ya les muestro cómo queda. Así es como quedan las pequitas. Le hice en sus mejillas y sobre la nariz también en esta distribución. Igualmente, como siempre, les recomiendo mirar las fotos finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales. Me encuentran como amistejiendomomentos o @amistejiendo en Facebook o en Instagram, para que puedan ver en fotografías de alta calidad cada uno de los detalles de nuestros amigurumis y poder hacerlos lo más parecidos posible. Entonces así han quedado las pecas de Ron y ahora vamos a poner un poco de rubor y listo, así es como queda. Puse rubor en sus mejillas y sobre la nariz también. Así queda este pequeño Ron tan lindo. Y bueno, este es el resultado final. Espero que les haya gustado, espero que lo tejan. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.